Para nosotros los procesos cognitivos en materia penal son muy importantes para el concepto jurídico de todo. El conocimiento, la voluntad, la justicia, el conocimiento, los reglas, son estos conceptos para poner los procesos cognitivos. Todo, ¿no? Atención, memoria, Ya, aló, ahí, muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, darles la bienvenida a todas y todos a este ciclo de diálogo interdisciplinario de neurociencia y derechos humanos. Este es nuestro tercer ciclo y estamos muy contentos de poder contar con estos excelentes exponentes de la cuestión, ¿no? La temática de la neurociencia y el derecho y los derechos humanos. En particular, la sesión de hoy tratará la cuestión de la neurociencia y el derecho penal en particular. Va a exponer el profesor José Luis Guzmán, luego el profesor Enrique Letelier y luego la profesora Patricia Bustos. Y a medida que les vaya dando la palabra, los voy a ir presentando. Cada expositor va a tener 15 minutos para exponer y luego vamos a abrir una ronda de comentarios entre los panelistas y finalmente un espacio para las preguntas también del público, que suelen ser una de las partes también más interesantes de estos ciclos. Entonces, sin más, voy en el orden que está aquí establecido. Comenzará el profesor José Luis Guzmán, que es doctor en Derecho y miembro del Centro de Investigación de Filosofía del Derecho y Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Y su ponencia se titula Neurociencia y capacidad de culpabilidad penal. Tienes 15 minutos. Bien, muchas gracias, Alejandra, querido compañero. Sí, de veras, sí, sí. Le pegué antes de lo agredí antes. Y muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Bueno, esto es un diálogo, así es que más que una ponencia, querría plantear para quienes nos acompañan hoy y que cultivan otras ciencias que no son el saber jurídico, una de las correlaciones que hay entre las neurociencias y el derecho penal. Esta no es la única, ¿no? Aunque sin duda es la más importante, es la más significativa. Nosotros en el derecho penal llamamos capacidad penal, también se la denomina imputabilidad, a la aptitud de una persona por su madurez psíquica, lo que supone en principio edad, ¿no? Y debiera ser una edad en que el cerebro haya alcanzado el desarrollo suficiente, lo que no es respetado por nuestro derecho, que considera imputable ya a los menores de 18 años, entre 14 y 18 años, cuyo cerebro no está, lo sabrán ustedes mejor que yo, no está completamente desarrollado, ¿no? La capacidad de una persona, entonces, por su madurez psíquica y por su salud mental, ¿no? Por su salud mental, de comprender, aunque sea de una manera elemental, los deberes jurídicos que tienen repercusión si son violados en los delitos, ¿no? Por ejemplo, el deber jurídico de respetar la vida humana, de respetar la libertad sexual ajena, de respetar la propiedad de otro, de no atentar contra la fe pública, falsificando documentos, qué sé yo, en fin, o moneda, ¿no? Y de ajustar el propio comportamiento a esa comprensión. O sea, la imputabilidad tiene un doble contenido, un contenido que pudiéramos llamar intelectual, aunque en realidad ese es conocimiento emocional, porque el conocimiento de los valores es un conocimiento muy particular. Esto lo explicó un filósofo alemán a principios del siglo XX que se llamaba Max Scheler, ¿no? Un componente intelectual y otro componente que podríamos llamar interesante, volitivo, ¿eh? Volitivo, o sea, la capacidad de decidirme en el sentido de no infringir el derecho. De respetar, digamos, ciertas valoraciones jurídicas en mi conducta. No importa lo que suceda en mi cabeza, porque uno no responde, se supone, por el propio pensamiento que no se traduzca en actuaciones exteriorizadas que dañen a otros.
Y este componente, que más que componente del delito, es una propiedad del autor, digamos, ¿no? Se repercute después en lo que los penalistas llamamos culpabilidad. ¿Mm? La culpabilidad es un elemento del delito, no es el único, ¿no?, de este concepto. Y la culpabilidad, modernamente entendida, en el siglo XX se la ha, digamos, definido como la posibilidad que el sujeto tuvo al momento de cometer un delito de evitar cometerlo. O sea, de actuar conforme a derecho, de actuar de otra manera. Lo que significa que en el fondo el juicio que formula el juez de culpabilidad, cuando esto es muy característico en los jurados norteamericanos, ¿no? El jurado emite un veredicto sobre los hechos. El jurado emite, que nosotros no tenemos jurado, ¿no? El jurado ya se ocupa de los hechos y dice culpable. O sea, este sujeto participó culpablemente en el delito. Y luego el juez, que es en el sistema norteamericano una figura unipersonal, es el que califica jurídicamente esos hechos y determina la pena, en fin. Bueno, tanto la imputabilidad como la culpabilidad suponen en el fondo que el reo haya podido determinar su conducta conforme a derecho, que haya podido actuar de otra manera. O sea, suponen un cierto margen que no es absoluto, porque nosotros estamos condicionados por una multitud de factores, desde nuestra personalidad, nuestro carácter, el medio social en que nos criamos, las circunstancias concretas en las que tuvimos que actuar, las presiones a las que nos hayábamos sometido, la posición social que ocupamos, las mayores o menores comodidades que tenemos en la vida, el instante preciso del día que puede alterar el ánimo de una persona normalmente tranquila, en fin, bueno, pero suponen un margen, un cierto margen de libertad, ¿no? Un cierto margen de libertad, como se decía en la teología medieval, de libre albedrío, ¿no? De libre albedrío. Eh, en el mundo del derecho penal, este asunto siempre ha sido discutido, ¿no? Cuando digo siempre, me refiero desde el siglo XIX hasta la fecha, que es cuando se organizó este saber con, digamos, de una forma más consistente. Y hubo siempre dudas entre los penalistas acerca de si esa libertad verdaderamente existía más allá de su afirmación como concepto jurídico, digamos, ¿no? O sea, si tiene una base antejurídica, si tiene una base psicológica, biológica, eh, de suerte que las discusiones que se han producido en los últimos años, más que en Estados Unidos, en Europa, en la doctrina penal europea, pero a raíz de descubrimientos que no sé yo si están tan en verdad asegurados en las neurociencias, porque no es mi campo, descubrimientos hechos en los Estados Unidos, las discusiones que había actualmente respecto de que, en fin, ¿existirá realmente esta libertad o en realidad es una suposición de nuestro pensamiento, es una ficción, es un invento? No son en absoluto nuevas, digamos. Me refiero en particular a un verdadero pandemonio que generó hace 5 o 7 años atrás unas publicaciones que había hecho unos años antes Benjamin Libet, ¿no? Un neurólogo norteamericano, entiendo, que a través de imágenes muy finas captadas del cerebro habría llegado a la conclusión de que en realidad lo que nosotros llamamos disposición a la acción, ¿no? El disponernos a actuar, ¿no? Eh, que es uno de los componentes de las emociones también, ¿no? Que las emociones se caracterizan por ser un motivo, ¿no?, para actuar, en realidad operaban en un plano subcortical, en un plano inconsciente, solo que nuestro mismo cerebro nos engañaba porque casi simultáneamente nos hacía creer que esa disposición a la acción adoptada inconscientemente, nosotros la estábamos tomando conscientemente, ¿no? La frase de Libet reza más o menos así, ¿no? En verdad, nosotros no hacemos lo que queremos, sino que queremos lo que hacemos, o sea, queremos aquello que ya nuestro cerebro había decidido por su cuenta. ¿M? Y esto se planteó como verdaderamente el cabo de hornos, el infierno, digamos,
responsabilidad penal, porque entonces, bueno, cabe preguntarse a título de qué estamos haciendo responder penalmente a personas cuyo comportamiento está determinado no por condicionamientos sociales, no por factores, digamos, somáticos, como se creía en tiempos del llamado hombre delincuente, del hombroso y cosas, sino que simplemente por el funcionamiento cerebral. Como les digo, este no es un problema de ahora. Ya en los años 50 y en los años 60 del siglo XX, había muchos penalistas que habían planteado que en verdad la capacidad de actuar de otra manera, la capacidad de actuar conforme a derecho, aparte de que no se puede demostrar en un juicio, ¿no? Sería imposible, ese experimento estaría completamente abocado al fracaso, porque el que yo hubiese podido actuar de otra manera, ¿no? Si hubiese podido abstenerme de, hay un caso lamentable que está dando vueltas en estos días, hubiese podido abstenerme de agredir sexualmente a esta mujer con la que salía a cenar, ¿no? ¿No? Con la mano en el vasito, ¿no? Si hubiese yo podido abstenerme, no se, no se podría demostrar experimentalmente porque para ello habría que colocar, lo que el proceso penal no se presta para eso, colocar al sujeto repetidas veces en esa misma situación y ver si él hubiese podido tener una alternativa de comportamiento. Pero el problema es que los seres humanos tenemos memoria, de manera de que no vamos a hacer nunca el de una vez. Al ponerme en esa situación yo lo haría, pero recordando la situación en la que actué. Y si le preguntáramos a este comensal qué hubiese hecho, seguramente que ahora hubiese dicho, en verdad me quedo en el ministerio, digamos, ¿no? Trabajando, ¿no? Pues claro, todas estas cosas tienen derivaciones cuando uno entra a negar, al menos como una ficción, como una creencia, llamémoslo así, como una creencia, y las creencias pueden ser irracionales. Cuando uno entra a negar esta creencia o esta suposición de algún margen de libertad, las personas, las alternativas que tenemos no son muy buenas, digamos, ¿no? Eh, una alternativa sería decir, mire, a usted lo vamos a castigar no porque tenga libertad de decidir, sino que es una necesidad de parte del Estado imponer penas como una forma de mantener la agregación, la organización social. O sea, en pocas palabras, nos encontraríamos con el problema de que se está castigando a un sujeto no tanto por lo que él hizo, sino que por exigencias sociales. O sea, lo estamos tratando, como diría Kant, ¿no? Como un objeto y no como un verdadero sujeto, ¿no? Que es el problema que tienen todas las teorías preventivas acerca del fin de la pena. O sea, yo te castigo a ti no por lo que hiciste, sino que para que los demás no delincan, digamos. O sea, tu delito pasa a ser en verdad una cosa casi secundaria, ¿no? Y la otra salida es, bueno, en vista de que las personas estamos determinadas a actuar y también determinadas a delinquir, llegado el caso, sería, bien, lo que hay que hacer es someterlos a un tratamiento. Si la cuestión se limitase a hacer un tratamiento médico, ¿eh? Como una prestación médica, probablemente no habría jurídicamente, constitucionalmente hablando, mucho que objetar. Pero esta experiencia la humanidad ya la ha vivido. Desde el siglo XIX, una escuela penal que se llamaba la escuela positiva, que estaba muy determinada, digamos, por el clima del positivismo comtiano del siglo XIX, fascinado por los avances de las ciencias naturales, que decía, no, hay que sustituir el concepto, y esos eran todos deterministas convencidos, digamos, hay que sustituir el concepto de culpabilidad por el concepto de peligrosidad. Los sujetos son peligrosos o no son peligrosos, y si son peligrosos irrecuperables o son recuperables. Y lo que hay que hacer con ellos es tratarlos, cierto, pero ¿cómo los vamos a tratar? Presos. Y en lugar de una pena los vamos a someter a lo que ellos llamaban una medida de seguridad que por su propia naturaleza tenía que ser indeterminada en cuanto a su duración. Ustedes comprenderán la angustia de un preso que le dicen, no, no le vamos a imponer una pena, quédese tranquilo, le vamos a imponer una medida de seguridad, este va a ser en un sector mejor, la verdad que no es cierto, porque es la misma cárcel, ¿no? Y le vamos a avisar cuando esto termine. ¿Me comprenden? Bueno, no quiero, creo que estoy más o menos dentro del tiempo, hay otras cosas importantes que discutir, así que yo preferiría dejarlo en este punto para que
se extiendan los compañeros y luego volvemos en el... Mientras carga la presentación, ahí. Vamos a... Ahí, el pendón hay que moverlo un poquito más para que se vea. Profesor no, el profesor tiene que mover un poquito el pendón. Un poquito nomás para que se vea. No, para el otro lado. Eso. Pendón se llama, ¿no? Sí. No se nota nada, sí. Bueno, voy a presentar ahora, vamos a hacer un cambio del orden, porque así no se abruman tanto los neurocientíficos con tanto derecho. Entonces vamos a dar paso a la ciencia, la verdadera ciencia. A la profesora Patricia Bustos, que ella es neuropsicóloga clínica infanto-juvenil, a punto de doctorarse en neurobiología, según nos ha contado, y su ponencia se titula, bueno, como lo ven ahí, ¿no? Trayectoria de neurodesarrollo infanto-juvenil, importancia de la relación cerebro-ambiente en el entendimiento, aporte a la responsabilidad penal. Así es que, adelante, por favor. Bueno, Patricia. buenas tardes. Primero que todo, gracias por la invitación. Me alegra mucho que hagan este tipo de conversatorios en un espacio como este, porque si bien es cierto, claro, la neurociencia lleva bastante tiempo, alrededor de década y media, tratando de aportar en el ámbito de la responsabilidad penal, sobre todo. Ha costado bastante que en Chile al menos logre tomar importancia real. Todavía estamos como con temas muy asociados a lo exclusivamente cognitivo. Bueno, para comenzar un poco, todos sabemos que la ley, ¿cierto?, 20.084 surge o es presentada en el año 2002. Ahí agregué un pequeño párrafo de lo que dice el presidente de ese momento, Ricardo Lagos, ¿cierto?, para presentar y dar las características de por qué esta ley representaba un hito respecto de la comprensión de la responsabilidad penal en menores de 18 años. Básicamente, o el eje central de esto era que las personas menores de 18 años, entre 14 y 18, todavía no presentan responsabilidad penal, por lo tanto, ¿cierto?, no pueden pasar al sistema carcelario, tradicional al menos, porque sabemos que, entre comillas, sí es muy similar lo que sucede respecto de cuando pasan a internación. Las condiciones tampoco son las que debiesen ser, y por otro lado, reciben una defensa gratuita. Esto es bien importante porque estamos hablando, como bien mencionaba el profesor hace unos minutos, de personas que todavía no tienen el sistema nervioso central 100% desarrollado. De hecho, hoy sabemos que el sistema nervioso central se desarrolla a lo largo de toda la vida. Sabemos que el córtex prefrontal es el último en desarrollarse y esto es bien importante porque todas las cortezas frontales, tanto corticales como subcorticales, son fundamental no solamente para el proceso de interacción socioemocional, sino que también para todo lo que tiene que ver con la comprensión de las normas sociales y por tanto legales. Sumado a ello, las cortezas frontales completas, como les decía, tanto corticales como subcorticales, se encargan de la integración emoción-razón, que es algo que hoy sabemos que tampoco se puede separar. No podemos comprender a sujetos que solo razonen o solo vivan procesos emocionales o que la razón sea influida de manera negativa por los procesos emocionales. Al contrario, tenemos evidencia suficiente para poder comprender que la emoción es fundamental para el proceso de funcionamiento neurocognitivo equilibrado o adecuado. Y como les decía, hay casos emblemáticos desde el año 1800 que nos dan una evidencia bastante clara respecto de ello. La evidencia hoy indica que en personas menores de 18 años estas cortezas aún no están 100% mielinizadas
Y esto pasa a ser muy importante porque la mielina es muy responsable no solo de los procesos de velocidad de la comunicación neuronal, sino que también del adecuado funcionamiento de procesos como toma de decisiones, como inhibición de conducta, planificación, por ejemplo, comprensión de las normas sociales y sobre todo de un proceso muy particular que está siendo estudiado recientemente que se llama percepción social. La percepción social es una habilidad que nosotros tenemos, no solo de comprender una norma social, sino que de comprender una norma social en un contexto interaccional determinado. Esta habilidad es una habilidad que subyace al concepto de teoría de la mente, que vino a reemplazar el concepto de empatía. Y básicamente la teoría de la mente a nosotros nos permite entender el mundo emocional del otro desde una hipótesis. Es decir, yo hipotetizo cómo el otro puede sentir, cómo el otro puede pensar, cuáles son sus objetivos, y en relación a eso voy definiendo ciertas pautas de comportamiento en esa interacción. Lo interesante de esto, o de esta habilidad, esta habilidad llamada teoría de la mente, es que se comienza a desarrollar desde los primeros meses de vida, no desde los primeros años, sino que desde los primeros meses de vida. Y en conjunto con tres funciones ejecutivas, que son memoria de trabajo, que me permite tener información en el corto plazo, flexibilidad cognitiva, que me permite tener más de 2 o 3 estrategias de solución para una misma situación, y control inhibitorio, que me permite inhibir conductas o retrasar la gratificación en pos de algo que tengo que hacer o de algo adecuado en términos sociales o socioemocionales, me permite tener un comportamiento adecuado de todas estas habilidades que están a cargo de la corteza frontal. ¿Por qué ustedes ven allí a una mujer amamantando? Porque este proceso se comienza a generar a partir de la interacción fisiológica de un recién nacido con su madre. Los recién nacidos tienen un campo visual de 30 centímetros, ¿sabían eso? Esto es bien importante. 30 centímetros es pecho materno, cara de la persona que está amamantando. Que ojo, no necesariamente tiene que ser la mamá. Alguien que amamante, ya sea con una mamadera, ¿cierto? Con el sistema que sea, pero lo importante es que en ese proceso de amamantamiento se produce no solamente una nutrición alimenticia, sino que también una nutrición afectiva. Y en ese momento, a través de todo el sistema de neuronas de espejo, se comienza a generar las primeras interacciones socioemocionales de un sujeto y por tanto se produce la activación no solo de procesos atencionales, por ejemplo, que tienen que ver mucho con la alerta, sino que también de estas tres funciones ejecutivas que les mencioné, sumada a la teoría de la mente, y esto solo desde lo fisiológico. Es decir, ese proceso a mí me va a permitir entender, por ejemplo, fisiológicamente hablando, porque todavía no hay dominio semántico, ¿qué significa estar enojado? ¿Qué significa estar alegre? ¿Qué significa estar, por ejemplo, pendiente del otro o para el otro? No sé si se han fijado, sobre todo quienes hayan podido observar o quienes hayan amamantado, que llega un momento que sea alrededor de los 4 o 6 meses en que los bebés cuando no les ponen atención, cuando no los están mirando, empiezan a pegarles la cara a la mamá, como que la tocan y le tiran el pelo. ¿Han observado eso? Y si no hay respuesta, el bebé hace algo muy particular. ¿Qué? Muerde. Exactamente. Y luego cuando se da cuenta que eso a la mamá le duele, esto puede que lo haga cuando tenga o no tenga dientes, ¿ah? De verdad parte esta mordedura como entre los 3 o 4 meses. Es solo apretar porque entiende que aquí hay algo duro. ¿Se entiende? Esto me sirve para algo. Como yo succiono, también puedo apretar. Entonces cuando la mamá tiene esta expresión de ¡ay! Generalmente la mamá lo hace, nadie va a decir ¡ay, me mordiste, qué agradable! No, no está esa respuesta. La primera respuesta siempre tiene que ver con un rechazo respecto de esta acción del bebé, ¿cierto? Eso se transforma generalmente en un juego circular. El bebé comienza a apretar después el pezón materno, según lo que sabe que podría generarle cierto dolor a la madre para obtener una respuesta muy desde el juego. Este es un indicador muy importante porque esto comienza a generar un hito súper importante respecto de cómo la mamá va entendiendo las necesidades de este bebé. Esto en el futuro no solamente va a generar, como les decía, todo el desarrollo de estas funciones ejecutivas, sino que comienza a generar también el entendimiento de cómo funciona o cómo podría funcionar la mente del otro y comienza a sentar las bases de cómo yo me comienzo a relacionar con los otros. Ojo que estoy hablando de personas con desarrollo típico, no voy a agregar nada asociado al neurodesarrollo, ¿ya? Porque ahí nos vamos a ir para otro lado y podríamos estar 3 horas hablando y tengo solo 15 minutos. Entonces, como les decía, lo que genera básicamente es comenzar a comprender las primeras normas en la interacción. ¿Qué es lo que a mi mamá le duele? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo agradable? ¿Qué es lo que no? Y básicamente en los primeros momentos todo es así de
ay, se me fue la palabra, todo es así de extremo, agradable o desagradable. Posteriormente ya, alrededor de a medida que van creciendo, ¿cierto? Van generando diferentes tipos ahí de procesos afectivos que tienen que ver ya con temas más asociados a lo que está dentro de esos dos polos, ¿cierto? Entonces, ¿qué comienza a pasar acá? Por ejemplo, la comprensión de los primeros principios morales, el límite del no. No, no lo hagas. No, no me muerdas. O no, eso no se hace. ¿Se entiende? Se comienzan a generar todas estas primeras iniciaciones o primeras bases de los principios morales. Y desde allí es bien importante la base genética que nosotros tenemos, pero como grupo evolutivo, que tiene que ver con procesos de altruismo genético y altruismo colectivo o altruismo recíproco también. Esto básicamente lo que indica es que nosotros como grupos sociales lo que hacemos es reunirnos en relación a cómo nuestra genética nos indica cuando tenemos temas o intereses en común con un otro. Esto es bien importante porque los jóvenes que están inmersos en el ámbito de la responsabilidad penal, si ustedes analizan la historia de relaciones que ellos tienen, es una historia en la que en términos generales no se incentiva el conocimiento o reconocimiento más bien de una norma legal externa. Es decir, está el principio de mientras no te vean, no pasa nada. Mientras no te descubran, no pasa nada. Y hoy, mientras no tengas más de 18 años, no pasa nada. De hecho, si se fijan, hoy las personas que delinquen son cada vez más jóvenes precisamente por este principio. Y aquí sucede algo bien particular en términos socioculturales, porque desde sus entornos socioculturales más tempranos, no solo familias, se incentiva a aprender tempranamente cómo, por ejemplo, manejar este conocimiento o dominio de la ley. Y aquí aparece algo bien importante porque, como yo les decía, estas funciones ejecutivas que son flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio, básicamente comienzan a funcionar para poder buscar formas de no ser descubierto o de no ser, entre comillas, condenado. No sé si se va entendiendo lo que estoy tratando de mencionar. Y desde allí también, este funcionamiento de la teoría de la mente pasa a funcionar en términos de cómo yo atribuyo los estados mentales a estos otros que están en un polo distinto a nosotros. ¿Se entiende? Este es un funcionamiento muy desde los grupos, no es un desarrollo individual, no es que, por ejemplo, los jóvenes hayan aprendido en algún minuto por observación, no, aquí hay todo un proceso de relación que está orientado a no reconocer una norma legal, por tanto, a responder de forma asociativa a esta comprensión que tengo de la legalidad. No sé si se va entendiendo lo que estoy comentando. Por lo tanto, toda nuestra neurobiología está orientada precisamente al poder que yo tengo o que voy alcanzando en la medida en que voy logrando cada vez más sortear estas situaciones legales. Hoy no me pillaron, por lo tanto, mañana en lugar de sacar uno, saco tres. Mañana tampoco me pillaron, entonces voy a sacar cinco. ¿Se va entendiendo? Y asociativamente hablando, todos los procesos neurocognitivos y frontales sobre todo, no es que funcionen de forma atípica, sino que más bien se orientan en funcionamiento a esta forma relacional que yo he logrado tener desde pequeño. Que no necesariamente, vuelvo a insistir, no quiero que quede la sensación como que las familias de alguna forma preparan para, tiene que ver con el entorno sociocultural en donde los jóvenes van creciendo y cómo desde ese entorno sociocultural se facilitan ciertos comportamientos. Por ejemplo, si hoy lo pensamos desde la actualidad, tenemos la narcocultura y la narcocultura es súper transversal, no está solo en espacios socioculturales vulnerables. No es solo allí. Entonces, quiero que quede eso como que quede muy claro, que hay un valor sociocultural y de interacción con estos primeros años de vida y con cómo esto, a partir de la interacción, va generando una trayectoria de desarrollo diferente, en ningún caso distinta o atípica. Se va entendiendo diferente en el sentido de que el mismo proceso neurocognitivo funciona para la comprensión, por ejemplo, de una norma legal de forma atípica. Yo comprendo la norma legal de forma distinta o bien la uso según lo que para mí puede ser más o menos beneficioso. Junto con ello, como ya les dije, el córtex prefrontal es el último en desarrollarse. De hecho, el sistema nervioso se desarrolla de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera. Y el último en formarse o mielinizarse más bien es el córtex prefrontal. Eso se da alrededor, no importa, no importa. Se da alrededor de los 20 años aproximadamente, con algunas diferencias allí o algunas diferentes trayectorias. Por lo tanto, podemos entender que, por ejemplo, el proceso de inhibición conductual
no va a funcionar de forma adecuada hasta aproximadamente los 20 años. Estamos hablando en procesos de desarrollo adecuados, o sea, con todas las normativas necesarias para ello. Y desde ese punto de vista hay muchas investigaciones, tanto en humanos como en modelos animales, que han mostrado que ambientes poco enriquecidos desde lo sociocultural y ambientes muy violentos generan muchas más dificultades en el desarrollo de este tipo de cortezas que, por ejemplo, dificultades asociadas al neurodesarrollo. En ese sentido, también está muy demostrado que jóvenes institucionalizados tienen un nivel de desempeño cognitivo mucho menor a jóvenes que no lo están. En el año 80 aproximadamente, a fines del 80, se hizo una investigación orientada a los procesos atencionales, pero la investigadora le llamó mucho la atención una vez que comenzó a ver las imágenes cerebrales, que en las personas que mostraban mayor fallo en procesos inhibitorios, no solamente había una mayor sensibilidad de receptores dopaminérgicos en el córtex prefrontal y en los ganglios de la base, sino que también había una mayor, una menor densidad neuronal, lo que implica que también en procesos de neurodesarrollo, cuando nos desarrollamos bajo este tipo de ambientes, las cortezas frontales, límbicas y los ganglios de la base también son más pequeñas en volumen. Eso implica que tenemos mucha menor sustancia blanca, por lo tanto los procesamientos tienden a ser también mucho más cercanos a esto de la recompensa más rápida. De hecho, son personas que en general no tienden a procesar mucho en términos de pensamiento, sino que más bien tienden a actuar frente a aquello que les puede generar un mayor nivel de disposición de dopamina. Por lo tanto, que tienden a tener mucha conducta de riesgo. No sé si les va sonando un poco con la historia que conocemos, ¿sí? Bueno, aquí hay una pequeña gráfica, no sé cómo voy de tiempo, ¿sí? Hay una pequeña gráfica de cómo funciona un cerebro que está, ¿cierto? El azul es un sistema nervioso central que está desarrollado en un ambiente bastante típico, ¿cierto? Sin ninguna dificultad. Mientras que por otro lado, el rojo es un cerebro que ha sido expuesto a varias situaciones de estrés y si se fijan, allí lo que se intenta demostrar es que hay una menor actividad de las cortezas frontales y una mayor actividad del sistema límbico y de todas las cortezas posteriores. Esto es bien importante porque esto nos indica que las personas que tienen este tipo de funcionamiento son personas que tienden a responder o a afordar mucho el estímulo, que era lo que explicaba el profesor hace unos minutos. Es decir, que va a depender, mi respuesta va a depender mucho del estímulo que yo tenga frente a mí y entre mayor dopamina y corticotropina y testosterona genere eso o ese estímulo, mayor va a ser mi estimulación de un nervio muy importante que se llama nervio vago. No sé si lo han escuchado alguna vez. El nervio vago es el nervio más grande que tenemos en nuestro sistema. Es el encargado de activar fisiológicamente las emociones a nivel corporal y también trabaja muy en conjunto con un eje llamado eje hipotalámico hipoficiario adrenal, que en la adolescencia tiende a activarse bastante porque es el que comienza a liberar, o sea, el que libera en realidad hormonas hacia las glándulas, distintas glándulas del sistema nervioso periférico. Y se ha demostrado que en personas que tienden a tener conductas que están al borde de la ley o por fuera de la ley, este eje está hipoactivo. Por lo tanto, también cuando descubren elementos o estímulos que tienden a activarlo más, repiten, y es por la búsqueda de esta sensación de placer, ¿cierto? De esta adrenalina que muchos jóvenes que están en procesos de responsabilidad penal al momento de ser entrevistados y cuando se les pregunta, ¿pero qué te llevó a robar? La adrenalina. Eso es muy repetitivo, pero ¿qué te llevó a hacer esto? La adrenalina. ¿Y por qué le dijiste que la ibas a matar? Es que la adrenalina. Y claro, porque la descarga que se produce a nivel del sistema nervioso periférico es muy alta. Piensen que son chicos que están en alerta constante porque están cometiendo un delito. O sea, eso está en conocimiento. Algo estoy haciendo que de pronto está fuera de la norma. Sin embargo, no lo hago porque quiero dañar al otro, sino que lo hago porque me genera algo positivo, porque me genera una sensación placentera, porque me genera una descarga de algo que a mí me gusta. ¿Se va entendiendo? Y desde ese punto de vista, yo los invito a preguntarse, sí, y aquí termino, justo. Tengo un dominio del tiempo espectacular. Aquí yo los invito a preguntarse y a reflexionar, por ejemplo, si existe la comprensión de responsabilidad penal sin la consideración de la trayectoria de desarrollo de una persona. ¿Yo puedo condenar a alguien por su historia de vida?
por su historia de interacciones sociovinculares, puedo decir que alguien efectivamente es un delincuente, porque, por ejemplo, creció en un entorno en donde se le enseñó que ciertas conductas estaban muy valoradas, en donde tengo poder por hacer tales o cuales cosas. Por otro lado, podría concebir a un sujeto exclusivamente desde su base biológica, es decir, entendiendo que tiene una genética y que tiene una biología o estructura cerebral determinada, sin considerar que allí hay un contacto con el entorno. Y ahí podemos irnos a la epigenética, otro concepto muy interesante, que no lo voy a mencionar ahora. Y por otro lado, ¿qué valor le damos a la interacción cerebro-ambiente respecto de las conductas de un sujeto al momento de entender su responsabilidad penal? Vuelvo a insistir, ¿podemos juzgar a alguien por su historia de vida? Eso. Gracias. Muchas gracias, profesora Bustos, muy, muy interesante. Eh, Voy a darle la palabra ahora. No solo neurocientíficos, escuchar lo que... Eh, te ingresa Santiago, está bien, está justificado. Ya. Em, Vamos a dar la palabra ahora entonces a el profesor Enrique Letelier, también doctor en Derecho y miembro del Centro de Investigación de Filosofía del Derecho y Derecho Penal de esta universidad, que nos va a hablar de ciencia y proceso, la veracidad del relato de testigos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Alejandra. ¿Se escucha bien? Qué envidia tener dominio del tiempo. Yo no. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Y yo en realidad quería cambiar el título de mi presentación y hablar de la dopamina que da mentir. La dopamina que produce mentir. Porque me voy a referir en esta exposición a la mendacidad, que es un elemento, a la mendacidad, a la mentira, que es un elemento presente en el tema que voy a hablar. Bien. Desde el punto de vista metodológico, quiero hacer una aclaración. Aunque el título lleve la palabra neurociencia, yo esto lo voy a enfrentar como jurista, no, porque no soy neurocientífico. Eh, y el tema que voy a tratar referirá a un sujeto del proceso penal que no es aquel que está siendo investigado. El profesor Guzmán se refería más o menos a eso. Yo me voy a referir a un sujeto que es el testigo o los testigos, sujeto particular. Y además, desde el punto de vista metodológico, me referiré a un testigo adulto, para no entrar en especificidades que sería más complejo. Bueno, primero, en la primera parte, quiero explicar quiénes son los testigos. No voy a decir obviedades, pero aún a riesgo de ello, tengo que decir que los testigos son, desde el punto de vista procesal, son sujetos que aportan información. Y decir que son sujetos, que son personas que aportan información, no es una afirmación sin importancia, porque ocurre que del testigo se esperan bastantes cosas. En primer lugar, del testigo se espera que sea objetivo, es decir, que no tenga interés, lo que es prácticamente una quimera, porque en realidad toda persona que declara como testigo es probable que tenga algún interés. Lo relevante es que ese interés no influya en la información que aporta. Lo segundo, importante, que se espera del testigo que efectivamente aporte información útil y además aporte información que podríamos esperar que sea verdadera, o sea, información no falsa. Y una tercer estándar, tercera exigencia, lo que el sistema espera de los testigos, es que los testigos sean sinceros, es decir, que no mientan, lo que significa que su relato se corresponda con lo que el testigo efectivamente recuerda y no tenga la intención de engañar. En consecuencia, pensando en eso, en realidad es bastante lo que se espera de los testigos, que sean sujetos objetivos, que aporten información verídica y además que no sean mendaces, que no mientan. Bueno, y cómo el proceso, como yo veo el fenómeno, se enfrenta. Uno mira las normas del proceso penal, incluso conversa con abogados, con abogadas, con jueces o con personas que no están más o menos inmersos en el proceso penal o proceso jurisdiccional.
y el punto de vista, el enfoque está puesto habitualmente en esta cualidad de ser sinceros o no sinceros. Es decir, el control está puesto fundamentalmente en que el testigo sea sincero, es decir, evitar que se narre un relato que no se corresponda con su recuerdo. Y poco énfasis se pone en que el relato del testigo sea verídico, sea verdadero, es decir, que se corresponda con la realidad. Entonces, eh, que a mí me parece que eso es errado, la propuesta que pienso que es correcta es formular los siguientes binomios. Lo traigo escrito porque tengo mala memoria. Lo traigo escrito. Los binomios que me parecen deben ser correctos son los siguientes. El binomio sinceridad debe entenderse como opuesto a la mendacidad. Cuando el relato de un testigo es sincero, cuando lo que narra el testigo se corresponde con su recuerdo, o en realidad más complejo podría ser, cuando lo que el testigo relata se corresponde con lo que el testigo cree o piensa recordar, versus el testigo mendaz, mentiroso, que es aquel que está en conocimiento de la realidad de lo que ha ocurrido, que tergiversa su recuerdo y trata de producir un resultado engañoso en el receptor de su relato. O sea, es todo un proceso de conocimiento de la realidad, tergiversación de la misma e intentar producir un resultado engañoso. Y el otro binomio que hay que tomar en cuenta es el de veracidad o falsedad de relato. ¿Y cuándo el relato es veraz? Bueno, cuando lo que se narra corresponde con lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad, esta especie de verdad por correspondencia que se ha descrito desde el punto de vista de la epistemología. ¿Y cuándo el relato es falso? Bueno, cuando lo que se narra no se corresponde con lo que ha ocurrido. De ahí entonces las combinaciones son varias, ¿no? En la combinación que yo me voy a centrar, que es lo que me interesa, porque en el mundo ideal, evidentemente, nos interesa que el testigo sea sincero y su relato sea verdadero. Eso en el mundo ideal. Pero es altamente probable, y esta es la perspectiva que quiero enfatizar acá, es que se trate del relato de un testigo sincero, pero que además su narración sea falsa. Ese es el problema que los juristas, los y las abogados nos encontramos en la práctica. Testigos que son sinceros, porque están narrando lo que recuerdan, pero su relato es falso, no se corresponde con la realidad. Y ello puede ocurrir por más de una razón. No solamente esta falsedad del relato no solamente se va a deber a al ánimo positivo de mentir, de tergiversar. Puede que las personas decidan mentir. Ahora, ¿dónde está esa decisión? Ya es otro problema. O sea, ¿dónde se aloja esa decisión? Otro problema. Puede que las personas decidan mentir y lo hagan porque les provoca algo. Por eso decía la dopamina que provoca mentir. Le voy a mentir al sistema porque no creo en el sistema. Pero además, y me parece que esto despierta más problemática o más complejo, el relato del testigo puede ser falso cuando obedece a un error involuntario, a un error sincero. Es decir, el testigo plantea un relato falso con la convicción de que está narrando un hecho verdadero, ¿no? Ahora, el tema del relato falso se puede deber a más de una causa. Puede que el relato falso se deba a problemas o errores en la percepción de los hechos, pero luego también puede suceder que se deba a problemas en la recuperación de los hechos, es decir, en la memoria. Y ahí me voy a centrar en estos dos aspectos que me parece que pueden ser importantes para entender. El testigo es una persona que se ve enfrentado a hechos que luego deberá narrar. Yo creo que esto no creo que sea una máxima experiencia, pero a lo menos una creencia compartida, creo, que en general no vamos por la vida pensando que vamos a ser testigos de lo que estamos viendo. O sea, uno presencia los hechos sin pensar que voy a tener que narrarlo, menos en un contexto judicial. Es altamente probable que a una persona le corresponda ser testigo sin que se lo haya propuesto. Por tanto, estoy excluyendo al testigo institucional, como las policías, ¿no? Entonces me refiero a las personas como nosotros que presenciamos hechos. En esta percepción de los hechos puede que ocurran fallos, que pueden influir entonces en la evaluación de cómo han ocurrido los hechos.
Por ejemplo, puede haber fallos en cuestiones visuales básicas. No es lo mismo presenciar un hecho con una cantidad de luz que con otra, porque eso activa eh, funciones fisiológicas de la retina, de la pupila. No es exactamente igual. Hay estudios, estudios empíricos, incluso de psicología, que plantean que a las personas les cuesta, por ejemplo, medir distancias. Y nos cuesta medir distancias, y como nos cuesta medir distancias, luego nos cuesta expresar las distancias que existen o que han existido. A las personas nos cuesta medir velocidad, porque incluso la velocidad al explicarla es relacional. No es igual medir o percibir una velocidad cuando se está detenido que cuando se está en movimiento. Eh, los errores o los fallos en la percepción también están vinculados con los tiempos de exposición a los hechos. Hay estudios de la psicología experimental que plantean que si una persona está expuesta a un hecho por menos de 12 segundos, es altamente probable que recuerde menos que aquellos que están expuestos a hechos por más de 12 segundos, etcétera, etcétera, ¿no? La edad del sujeto que luego será testigo es relevante también para el recuerdo. Y entonces hay estudios que plantean también que personas mayores de 45 años, habemos varios en la sala que tenemos más de esa edad, nos cuesta más recordar un hecho que a una persona mayor de 17 y menor de 45 años. Hay algunos fenómenos como por ejemplo el llamado el efecto de la focalización en el arma, ¿no? Se llama así, el efecto de focalización en el arma. Lo que significa esto que en algunas circunstancias el testigo se centra su atención en objetos que están fuera del contexto habitual. Y hay estudios que demuestran, por ejemplo, que los casos, por ejemplo, de los robos con intimidación, el testigo, cuando es víctima, se fija más en el arma que en la persona que lo está agrediendo. Incluso estos estudios plantean eh, que este efecto, ¿no?, de fijarse el elemento que está fuera de contexto está muy teñido con sesgos propios de experiencias vividas. Y así, en algunos casos, a los testigos les llamó mucho más la atención ver a una mujer armada con un cuchillo que una mujer armada con un arma de fuego, ¿ah? Hay sesgos incluso de género en este asunto. Bueno, por supuesto que también el estrés es un factor que tiene relevancia para la percepción, el estrés que puede provenir ya sea de la conducta delictuosa misma o bien de otras circunstancias de la vida de las personas, y el consumo de alcohol y drogas, por supuesto que también. ¿Qué quiero decir con esto? Que como en general las personas no estamos preparados para ser testigos de lo que estamos presenciando, es altamente probable que todos estos factores endógenos o exógenos influyan en la percepción de los hechos. Bueno, ¿qué nos interesa como juristas? ¿Qué nos interesará como abogados? Que los hechos percibidos luego sean relatados por el testigo en un contexto jurisdiccional. Y ello no es automático. La mente no actúa como un repositorio de recuerdos que luego pueden ser reproducidos en forma exacta, sino que también habrá errores puede haber errores en el recuerdo. Puede existir recuerdos falsos. Por ahí leía que el cerebro repudia los vacíos, entonces a veces tiende a llenarlos con recuerdos que son falsos. Hay personas que no son capaces de distinguir un recuerdo que proviene de un hecho real o vivido versus un recuerdo que proviene de un hecho soñado. O también puede haber efectivamente olvidos o tergiversaciones de la realidad. Entonces, puede suceder que ahora nos trasladamos al problema de los fallos en la recuperación, en los fallos en la memoria, ¿no? Y los fallos en la memoria pueden influir diversos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es el tiempo transcurrido entre la ocurrencia del hecho y el momento en que debe este hecho ser recuperado y narrado, ¿eh? El intervalo de recuperación. También hay estudios que plantean que depende del hecho, ¿no? Transcurridos 4 días, es altamente probable que disminuya también la recuperación. Piensen ustedes que es habitual que los testigos declaran después de muchos meses de la ocurrencia de los hechos. En consecuencia, hay una pérdida, una disminución de la capacidad de recuperación de la memoria. Luego,
también puede influir en el recuerdo la información posteriormente adquirida al hecho, la información o la desinformación. ¿Ah? Y esto ocurre a veces, por ejemplo, cuando los testigos conversan con otras personas y van completando su recuerdo con el relato de otras personas, que puede ser un relato inexacto. O bien piense de aquellos casos conocidos, connotados, en que hay información a través de la prensa. Es decir, la información posterior va completando el recuerdo, lo que puede significar un recuerdo inexacto, un recuerdo que no se corresponda con la realidad. Otro elemento que puede influir en fallos en la recuperación es el feedback del entrevistador con el testigo. Esto ocurre, por ejemplo, en algunas diligencias policiales, ¿no? Como el reconocimiento en rueda de detenido. Me imagino que más o menos se entiende, el reconocimiento en rueda de detenido, que no goza de mucha reputación, pero se sigue utilizando. Entonces, por ejemplo, un feedback incluso sin quererlo, ¿no? Que el agente policial o incluso el fiscal que está presente podría decir: mire, usted se va a someter a una actividad investigativa que tiene un 90% de infalibilidad, ¿no? Claro, entonces, ¿cuál es el feedback ahí? El testigo será compelido a cumplir un estándar que fija el entrevistador, ¿no? O decir ya cosas más gruesas, como va muy bien, prosiga, va muy bien, ¿no? Ese feedback puede, por supuesto, influir en la memoria. Y por último, yo soy responsabilidad incluso no solamente de las policías fiscales, sino de los abogados y jueces. Influye también la forma de la interrogación. La forma de la interrogación. Eh, no es infrecuente el sesgo de confirmación en la visión de túnel, en las preguntas que se efectúan a los testigos. Es decir, eh, por supuesto, cuando se plantea una investigación en el ámbito penal, quien investiga tiene una hipótesis que luego deberá comprobar con las evidencias. Muchas veces las preguntas se dirigen a confirmar la tesis que ya se trae y se desechan las preguntas que pueden servir para el contraste. Y eso provoca, evidentemente, problemas en la recuperación de la memoria. ¿Qué decir de las preguntas sugestivas? Es decir, aquellas que contienen en sí la respuesta y que ocurren muchas oportunidades en los juicios, es decir, en ambientes de contradicción, pero también entre cuatro paredes, entre el interrogador y el testigo. Y también las preguntas engañosas, las preguntas, eh, piensen ustedes, las preguntas que contienen dobles negaciones. Es complicado responder una pregunta con doble negación. Bueno, entonces, estos factores pueden incidir en el problema de un falso recuerdo y que lo que provoque un falso relato. Alejandra, ¿cómo estoy? ¿Listo? Ya. Gracias. Solamente lo dejo apuntado por si me quisieran preguntar. Lo dejo apuntado. Bueno, cómo la ciencia y la neurociencia se ha hecho cargo, desde el comienzo del siglo XX, la ciencia y luego la neurociencia, de detectar la mentira, la mendacidad. ¿Ah? Ya. Y podríamos hablar luego de eso. Muchas gracias. Muy excelente, muy interesante. Quiero ahora entonces dar esto una ronda de comentarios entre los panelistas, ¿qué es eso? Si quieren interpelarse o si damos espacio a preguntas antes que se vaya todo. No sé si quieren hacer, sí, yo daría espacio también a preguntas, porque de hecho yo tengo voy a empezar preguntando, entonces, y él también quiere preguntar, entonces ahí, ya, vamos a empezar al tiro. ¿Allá también? Ya. Yo ya tengo micrófono, gracias. No, es que yo, la pregunta que puedo, o sea, Sí, que la palabra. necesito obviamente hacer, em, a, a- a- a la doctora, casi doctora en neurobiología. Y es que esto me encanta hacerle esta pregunta a los científicos porque ahí se dan cuenta lo difícil que es. Si tú fueras legisladora, ya tuvieras que, te dicen, mira, te voy a dar el poder de cambiar el derecho penal, de cambiar las reglas de edad,
de cambiar la pregunta además con la que tú terminaste tu exposición, que obviamente es sumamente relevante, súper importante, ¿no? ¿De qué forma tú entonces incorporarías en un proceso en un juicio o en un proceso de asignación de responsabilidad penal todo lo que son la historia de vida, las circunstancias sociales, eh, las problemáticas biológicas de un sujeto? ¿Cómo tú harías eso realidad? Y empezando, digamos, por el tema de la edad, que obviamente es probablemente lo más, no sé si, no sé si es obvio. Bueno, de hecho, acá siempre hablamos de que la corteza termina a los 25, por eso me llamó la atención nada más que tú dijeras a los 20. Tú tienes experiencia y tienes, claro, pero imagino que será 25 precisamente en el caso de los jóvenes a los que tú te referías, o sea, a todos aquellos que tienen circunstancias de mayor estrés, que han vivido mayor violencia en la infancia, que han tenido entornos más carenciados, etcétera. No sé, imagino, yo no lo sé, todo lo pregunto. Pero eso, si tuvieras que legislar, o sea, tuviéramos el poder, ¿verdad?, de que tú dices, de ahora en adelante, esto va a ser así. ¿Cómo lo harías? Diría, Menos respondemos la edad, porque sí que es difícil la pregunta. diría gracias, pero no. No me siento cómoda con el poder. ¿No? Diría gracias, pero no. Quiero. No me siento cómoda con... No, no, no. No. Juego. Sí, no, lo sé, y espero que nunca suceda. Ojalá que nunca suceda. No, porque darle el poder solo a una persona de tomar decisiones, Yo creo que sabes más que de todos los políticos que no sé, yo creo que uno siempre aprende cosas y podemos estar de acuerdo o no con los políticos, pero igual tienen una experiencia que yo creo que tiene que ser valorada y respetada. Eh, Como de responsabilidad penal, es que yo creo que la edad no es el problema, al menos no después de los 15 años probablemente. Yo creo que es uno de los elementos a considerar, pero no creo que sea el centro de la discusión. Yo, ¿Ah? Es que, no, 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 yo no dije eso, yo dije que al menos. Porque, a ver, es súper importante considerar no solo la historia de vida, que fue algo que no mencioné por un tema de tiempo más que nada, pero también entre los 13 a 14 se produce una segunda poda neuronal que está programada, a todos nos pasa eso, y después de ese momento también se comienzan a asentar todos los rasgos de personalidad que van a ser predominantes. Después de ese momento, en términos de ciclo vital, también se entiende que los sujetos ya dominamos, no denominamos, dominamos mucho lo que es una norma social, lo que es una norma legal. Entendemos muy bien, en términos generales, insisto, no pensando en nada asociado al neurodesarrollo, entendemos muy bien cómo funciona la sociedad. Y tomando, estaba el profesor acá, no recuerdo su nombre, perdón, Enrique, perdón, soy muy mala con los nombres. El engaño es clave en esto, porque también considerando la teoría de la mente, la percepción del engaño en una persona que no tiene ninguna condición asociada al neurodesarrollo o trastorno en primera infancia se desarrolla entre los 3 y los 5 años. Por lo tanto, ya a los 3 y los 5 años ya entiendo cómo engañar a otros. Y eso es bien importante, porque en situaciones delictuales se sabe muy bien cómo engañar al otro. Y desde los 16, 15 años en adelante ya hay un dominio del engaño del otro. Por eso que lo que comentaba Enrique es tan interesante, porque el engaño que se genera, ahora que sea efectivo o no, ese es otro tema, porque ahí otra vez ingresamos en cómo funciona la percepción social de los sujetos. Eh, entonces, si consideramos el ciclo vital, si consideramos la historia de vida, que por eso yo hacía las preguntas finales más allá de un sí o un no, la reflexión apunta a, ¿es solo la edad de una persona? ¿Es solo, por ejemplo, una prueba como el BISC que se aplica tanto? Aplicémosle un BISC para saber cómo está en términos intelectuales. Una prueba de inteligencia que aplican mucho los psicólogos también bueno, en todo ámbito y también en temas de responsabilidad penal. No sé si hay algún psicólogo acá que trabaje en el ámbito jurídico o no. No. No, pero yo, ya. Bueno, se aplica mucho esta prueba que es una prueba de inteligencia y entre otras pruebas proyectivas que pueden ser discutibles también, el paradigma que está a la base de lo que estamos evaluando en términos cognitivos. Entonces, claro, si comenzamos a considerar solo un elemento, es decir, no sé, robó un auto,
violó, mató y bla, 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 claro, o sea, vamos a calificar también en relación a la gravedad del hecho que cometió y efectivamente nos va a impactar porque si de hecho solo miramos hoy las noticias, cada vez que hay menores de edad involucrados, como ya lo dije antes, siempre dicen, y era súper violento. Bueno, sí, porque sus cortezas frontales no están 100% desarrolladas, porque hay temas ahí en la inhibición, porque están buscando constantemente el placer, pero la pregunta real es, ¿comprende realmente el hecho que está ejecutando? Entonces, por eso decía que no es la edad la dificultad, sino que es qué es lo que comprende ese sujeto en una edad determinada. Claro, pero como ya, sí. Entonces, La palabra José Luis, que también quería como hacer la claro, contra- pero para terminar, yo de verdad, si me dieran ese poder, si me transformaran en la persona que eligiera la legislación para ese tipo de situaciones, yo pondría el foco en comprender cómo funciona cerebralmente esa persona y cómo desde la percepción social comprende el mundo de interacciones basado en la normativa legal de Chile. Es que creo que es lo que más corresponde porque considerar a un ser humano solo desde su edad y desde su ciclo vital, ojo, que cuando hablamos de ciclo vital estamos entendiendo que todos nos desarrollamos de la misma manera y eso es incorrecto. Pero quería opinar el... Sí, voy a dar la palabra a él y de ahí, por supuesto, muchas Tenemos que gracias. tener presente que la criminalidad, la llamada criminalidad de la juventud, jamás, nunca, eh, ha surgido a raíz del conocimiento científico experimental. Nunca. Desde que surgieron los tribunales de menores con competencia penal, esto es norteamericano, esto fue en Illinois, 1888, pero el problema central era Chicago, y era Chicago porque ahí estaba el proletariado y jóvenes de las gangs, de las bandas, en fin, muchachos que vivían en la calle, ¿no? De el nombre gángster, ¿no? Banda, pero de banda juvenil, ¿no? De banda juvenil. Hollywood después inventó el gángster adulto, pero en realidad es la banda juvenil. La preocupación fue cómo controlarlos, nada más, ¿no? Ahora, ahí existe, Alejandra, un ejemplo concreto que retrata exactamente más o menos las aspiraciones tuyas. Lo que pasa es que nosotros cuando dictamos nuestra ley penal juvenil, lo hicimos apresurados por presiones políticas muy fuertes que lo que querían era pegarle en la cabeza a los jóvenes. Esa es la verdad. Recuérdense de la oposición que en ese momento puso el Servicio Nacional de Menores. Presionaron a Bachelet, que estaba entrando al gobierno, miren esto no, esto hay que meterlo, esto hay que sacarlo, etcétera, etcétera, etcétera. El paradigma lo tenemos en Alemania. Alemania dictó su ley penal juvenil en 1952. Lo hace en un contexto de criminalidad juvenil importante porque Alemania es un país que quedó devastado por la Segunda Guerra Mundial con unas juventudes completamente desorientadas que habían sido deformadas valorativamente hablando, las juventudes hitlerianas, en fin, muchachos fanáticos que habían perdido padres, madres, el ambiente estaba lleno de armas que y sangre y muerte, en fin, ¿no? Y fíjense que los alemanes dictaron una ley penal juvenil que se dice que nosotros tomamos como referencia, pero pamplina. No. Ellos establecen una responsabilidad penal juvenil con penas que son bastante más sensatas que las que tenemos en Chile, porque el internamiento puede llegar hasta 10 años, que es una pena perpetua. Para un joven es una pena perpetua, como para la percepción del tiempo que él tiene, ¿no? Y por lo que se puede hacer entre los 18 y los 28 años. Lo que yo no hice entre los 18 y los 28 años no lo voy a hacer nunca más en mi vida. O sea, que son los años en que yo siento las bases de mi vida futura, digamos, ¿no? Dicen que uno puede hacer cosas en la tercera edad, eso me lo dicen a mí ahora, pero yo no creo, digamos. No, esas son cosas que se hacen ahí en esa edad que es la juventud, ¿eh? La juventud, que se prolonga más o menos hasta como los 35 y de ahí empieza la decadencia progresiva. Bueno, los alemanes establecieron un margen de tiempo entre los 14 y los 18 años, pero no presumen la imputabilidad, como hace nuestra ley. Nuestra ley, no, pues estoy hablando entre los 14 y los 18, no presume la imputabilidad del joven entre 14 y 18 años. O sea, es todo lo contrario del adulto. En el caso del adulto se le presume imputable a menos que esté loco. Aquí no se le presume, sino que el tribunal tiene que establecer con arreglo a su madurez psíquica
Y eso supone evaluación de la personalidad, evaluación de las condiciones en que él creció, en fin, individualizada, si él estaba en condiciones de comprender lo que hacía y si lo comprendía, si además podía actuar conforme a esa comprensión, porque me puede faltar cualquiera de los dos elementos. En los jóvenes a veces existe la comprensión, pero no pueden determinar su conducta. No pueden. ¿No? O sea, no es automático. Y no solo eso, la ley alemana permite que si los rasgos de adolescencia persisten en el infractor después de los 18 años, entre los 18 y los 21, se puede aplicar igual la ley penal juvenil. ¿Me explico? No el Código Penal. Y les puedo asegurar que los resultados que tienen los alemanes son mucho mejores que los que tenemos nosotros, que estamos fabricando ya no solo nuevos delincuentes, sino que fabricando materia de, perdóneme que lo diga así, de descarte social, de descarte humano, destruyendo vidas humanas. Ahora, una última cosita, perdón. En el derecho penal es muy problemático hacer evaluaciones de conjunto de la personalidad. En el juicio penal esto es muy jodido, digamos, ¿no? Porque es una invasión en la personalidad inadmisible, que el Estado, no, un Estado liberal, en el buen sentido de la expresión, no puede hacer. Un Estado totalitario podría hacerlo. Pero en el caso del joven se puede hacer dentro de ciertos límites. ¿Por qué? Precisamente porque es un joven, porque todavía no es plenamente adulto. Gracias. Gracias, y José Luis, por supuesto. Cuando yo hablaba de las evaluaciones me refería no solo a la personalidad, sino que más bien al funcionamiento neuropsicológico de las funciones frontales. Creo que es súper importante tomar en consideración la comprensión y evidentemente si la persona puede actuar o no en relación a esa comprensión, pero en ningún caso la evaluación de manera determinista como que el sujeto es la evaluación que se le está haciendo. Al contrario, la evaluación pasa a ser un insumo respecto de lo que estamos comprendiendo de la persona. Y evidentemente es complejo utilizarlo porque también podrían haber espacios en los que esa evaluación sea utilizada de manera errada. Entonces sí, es un tema a discutir. Pero se me hizo una pregunta y... No, muy bien, muy bien. Sí. Por favor. Hola, buenas tardes. Usted estuvo hablando acerca del, del cómo el entorno sociocultural influye en el desarrollo de las personas. ¿Ya? Yo quisiera que me explicara, porque no lo sé, ¿ya? Si, de qué manera, tomando en cuenta solamente el desarrollo de una persona normal, no entrando en las neurodiversidades, qué sé yo, este desarrollo se puede ver alterado, de qué manera frente a un evento traumático y cómo en el caso, por ejemplo, de una persona que es víctima de un evento traumático, después se ve alterada en su relato. En particular cuando estamos en los juicios penales y se tiene que evaluar la veracidad del relato. Para entenderlo bien, ¿lo dices en relación a una víctima? Una víctima, sí. ¿Y cómo la verdad, en general, cómo el desarrollo neurológico, neuronal, no sé cómo se dirá, se ve alterado en una persona normal frente a un evento traumático, y pregunta 2 parece que podría ser mejor. Esto después en una víctima, esta misma situación se puede dar alterada a propósito de lo que hablaba el profesor de los testigos, y yo lo quiero llevar como al ámbito de la víctima. Claro, cuando es un evento efectivamente que tenga características de post-trauma, creo que va por ahí, ¿verdad? Ya, que tenga características de post-trauma, sí, el recuerdo se ve muy afectado. En algunos casos se hace bastante difícil poder recuperar, que una de las dificultades que más se enfrentan también, creo yo, en situaciones, por ejemplo, como portonazos, que está muy a la orden del día hoy, y cuando hay niños involucrados, porque efectivamente los sistemas de memoria, que es la memoria de trabajo a la que aludí hace un ratito, tiene una duración de 8 segundos para poder almacenar información importante. Por eso que cuando mencionaba los 12 segundos, sí, es súper clásico. O sea, yo después de 12 segundos es muy difícil que pueda almacenar algo de forma correcta o certera o como realmente sucedió. Cuando los eventos son muy traumáticos, en general las respuestas de las víctimas o de las personas tienden a ser bastante automáticas respecto de todo lo que tiene que ver con la supervivencia. Entonces,
El sistema nervioso genera como una especie de apagón frontal para que la persona solo pueda responder según su historia también de aprendizaje, lo que puede generar que sea una respuesta de ataque o una respuesta de huida o un bloqueo. Si estamos hablando de un bloqueo, por ejemplo, la persona no va a poder explicar qué fue lo que sucedió. Entonces, en estos casos se da siempre que de pronto pasó esto y después yo estaba en este lugar y no sé qué pasó entre medio. Hay un caso, si me lo recuerdo, hace unos años atrás, de una doctora en Estados Unidos, de que ella estaba viendo la televisión y ve que están arrestando a un hombre. Y ella empieza a sentir, a tener síntomas de angustia, entre muchas otras cosas, empezó a ir al médico, empezó a tratarse. Y este hombre, bueno, lo llevan arrestado porque lo estaban acusando por violación reiterada a distintas personas, mujeres. Y después, luego de años de terapia, esta mujer también había sido víctima de esta persona. Y claro, ella pudo sobrevivir en definitiva a través de ese bloqueo. No sé. Claro, pero ahí, por ejemplo, que aparece un poco lo interesante del sistema nervioso central. Creo que les mencioné que nosotros tenemos, no, eso no lo mencioné. En términos emocionales, Antonio Damasio desarrolla una teoría que se llama marcador somático. El marcador somático es una memoria emocional fisiológica que queda en el cuerpo en términos sensoriales. Puede ser un aroma, puede ser un sonido, puede ser un tono de voz, una imagen, por ejemplo. Y en general, víctimas que han sufrido abusos o traumas importantes, posteriormente, muchos años después, es muy común que a partir de un evento así entre comillas, random, que está viendo televisión y de pronto algo pasa y yo recuerdo tal o cual cosa que viví, tengan este tipo de recuerdos en la memoria. Pero claro, ahí entra esto de efectivamente es veraz lo que están describiendo, pasó tal cual como lo está describiendo, porque aun cuando hayan años de terapia, ¿cómo puedes asegurar, por ejemplo, que ese hecho que describes es realmente como lo estás describiendo? El cerebro tiende a completar cuando no tiene información. El ejemplo de las llaves es súper típico. Yo dejé mis llaves aquí, ¿quién las sacó? Y empiezas a buscar las llaves y resulta que estaban en tu auto. Y ahí logras recordar que, ah, sí, las había dejado en mi auto. Entonces, en términos temporales tiende a suceder exactamente lo mismo. Supuesto. Yo quería hacer una Sí. pregunta sobre el teniente. Yo tengo una pregunta para Enrique también. Son varias. Em, em, a mí me... Sí. Sí. ¿Puedo hacer la pregunta? Em, a mí me resultan extremadamente, intensamente interesantes y necesarias las discusiones que estamos teniendo en este ciclo, pero cada vez me viene más de perplejidad, porque si bien no haría muy bien como abogado, yo soy abogado, bueno, soy profesor de Derecho Penal. Un neurocientífico, así como usándolo como invención de muchas personas y científicos que trabajan sobre todo el cerebro de la conducta humana, para conocer mejor las cosas. Yo no sé si las consecuencias que vamos a obtener de ese mejor conocimiento estamos preparados a segundos para adecuar el derecho que podemos contar. Y quiero entonces, con esa introducción, sobre todo hacer un pregunta que parece José Alberto Correcto, por tres preguntas que ya estoy planteando. Son preguntas que voy a hacer a Sergio Winston, muy ¿cierto? Siendo una persona con máxima consideración de todo el desarrollo, probablemente si abogados, neuropsicólogos trabajaran en el mundo de la mano, llegarían a la conclusión que sí. Por eso, tal como dijo José Luis, en buena medida derriba la concepción del derecho común, y por esas razones hemos construido el derecho penal. Si uno te toma en serio la idea del desarrollo cerebral de una persona y cómo su intelectual puntualmente, ¿no? También que tenemos justicia para cada caso, es decir, que hubiera un desenvolvimiento de cada sujeto que está sometido a qué sistema sancionatorio, no solo para ellos, claro, sí.
Bueno, también, cualquier concepción del derecho traducible, sobre todo por cualquier concepción del derecho que la gente aceptaría. Por ejemplo, podríamos citar entonces, si bien, cuando nosotros estamos dispuestos a aceptar esa pieza que se hace un poco de saber. Esa nueva por todo lo que yo pienso que la distinción que son muy controversiales y sí es igual. Sí, sí, pues, estos temas son ejercicios de salud. Así. Yo puedo ir a otro tipo, sí, 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 van a ser verosimil, muy verosímil. Sobre todo, en el caso que nosotros tú, cuando faltan mucho más de la filosofía de todo el mundo, de todo el mundo, percepción, percepción. Entonces, si la percepción, la sensibilidad, sucede, la mente, va sujeto. Totalmente no realmente también o sea, lo que sienten, cualquier situación, pero es diferente. Pero si eso es cierto, al empezar a entender lo que es, entonces, no sé, no lo entiendo. No sé, no lo entiendo. ¿Qué es entonces? Solo una impresión, tu punto de vista, vas a contar con la que yo lo quiero y si realmente realmente se van pensando porque va a resultar lo que van a hacer, no sé si lo tolerar. Eso. Sí, levantó la mano, ¿no? ¿Alguien más atrás? ¿Levantó la mano una pregunta? Ahí y ahí ya. Hay dos personas más que quieren preguntar y además el profesor Letelier tiene derecho a responder. Entonces, va a responder el profesor Letelier y luego vamos a hacer las dos preguntas seguidas. No, pero Luis, no hay tiempo. Ya. Las dos personas aquí tienen que poder preguntar. Ya. Dale. Eh, muy breve para usar el tiempo. Prácticamente voy a responder con emoji. ¿Ah? Claro, prácticamente. La verdad, ¿se descubre o se reconstruye? Bueno, a ver, cuidado, una cosita nomás. Tengamos cuidado con los polígrafos del siglo XXI. Han aparecido técnicas que reemplazan al polígrafo. El polígrafo es junk science, o sea, ya se dejó usar, ¿cierto? Pero han aparecido técnicas que miden la credibilidad del relato, técnicas, no solamente test como el CBCA, no. Por ejemplo, como las imágenes basadas en resonancia magnética funcional, ¿no? Que mide el flujo sanguíneo, ¿ya? Y detectaría la mendacidad. O sea, el testigo podría decir, ¿sabe qué? Yo quiero someterme a este examen, que de primera generación, o de, no sé, de actual generación, para que determine si miento o no. El problema es que esto solo mide reacciones. La mentira es contextual, la mentira tiene una historia. No puede medir en qué consiste la mentira. Entonces tenemos el problema. Llegamos al mismo problema, ¿vale? Ahora, con esto yo no digo más porque para... no. Pero tampoco significa que estemos tan alejados de lo que está pasando. Fíjense que si uno busca polígrafo en Chile, hay empresas de seguridad que ofrecen el servicio del polígrafo, ¿vale? Para contrataciones, o sea, en materia laboral, incluso para materia de seguridad. Sí. Por ejemplo, Carabineros de Chile, en el año 2017, dictó un reglamento que permite el uso del polígrafo a los altos mandos que manejan fondos para evitar corrupción, Carabineros, y compró máquinas de polígrafo. Una línea aérea pidió a la inspección del trabajo que autorizara el uso del polígrafo para verificar si su tripulación ponía bomba, etcétera. Es decir, lo estamos utilizando aún el polígrafo, fíjense, ¿ya? Y en el proceso de operar en algunos países vestido con ropajes más modernos como estas nuevas
técnicas que medirían la mentira. Esto es hasta las... Ah, pero es que eso no fue lo que me dijeron, ya. A ver, las dos preguntas, por favor. Ya. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle a la profesora, como si no entendí bien, por el proceso de mielinización que dijiste, si es hasta esa edad, entonces, ¿por qué los neurocientíficos no están asesorando al Ministerio de Educación o a esto? Y no sé, porque debería prohibirse primero todos esos juegos súper violentos, toda la información de contexto violento en general, ya sean juegos, así. Entonces, si eso es, ¿qué sacamos a los 15 años? Ponernos a pensar de la responsabilidad penal si no nos preocupamos a los 2, a los 3 que no estén jugando esas cosas macabras y viendo sangre y a los 7 años compitiendo por quién gana. O sea, no sé si estoy en lo correcto. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va dirigida solamente, lo siento, a los profesores. Hay que aprovechar a la doctora. Y algo muy particular que respecto a la narcocultura. En Chile, bueno, desde siempre ha estado persistiendo la narcocultura en diferentes circunstancias. Bueno, generalmente se ve en la población de escasos recursos, pero ahora está, bueno, siempre ha estado en la música también, pero ahora conlleva más dentro de la juventud, bueno, de los 12 años, bueno, sino de menor edad. Quisiera saber, más allá de lo jurídico, que dentro de la institución, tanto educacional hasta salud mental, ¿cómo abordamos el tema de la normalización de la narcocultura? ¿A los chicos no les está dando miedo que sea procesado? ¿Que un juez le pueda mencionar no lo puede hacer más y no se va a hacer grabado y vas a persistir más en un centro penitenciario? No, al contrario. Dentro del grupo uno ve quién tiene mayor jerarquía y, digamos, experiencia. Eso se ve mucho. Y también cómo lo abordaría en tema judicial, pero hacia los magistrados, referente a los RPA. Lamentablemente es porque también el sistema es rápido, tiene que ser rápido, tiene que ser eficiente, entre comillas, pero no se aborda al chico. Es un número más, es un RIT y un RUC más. Es el delito. Objetivamente, robo, ok, están las pruebas testimonial, que la testimonial siempre va a servir y de repente sirve hasta para la defensa. Entonces eso, doctora, quisiera saber cuáles serían las herramientas que podrían servir o para, bueno, aquí todos futuros abogados y que vayan a tramitar, y más en el derecho penal, que por ejemplo en mi caso, que estoy en la práctica de la Defensoría Penal Pública, ¿cómo abordarían ello? Pero ¿cómo abordaría tanto también institucional al chico? No quiero decirle, oye, esto está mal, porque no te va a entender. Y uno tiene que incluirse, encuartarse en su lenguaje, pero tampoco te comprende. Y lamentablemente no tienen apoyos en los demás. Todos dicen el libre albedrío, sí. Pero si no tienes ningún apoyo, una luz en tu familia o un conocido, un vecino, vas a quedar inmerso en ese. Entonces, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Que no se quede con las ganas ya. Al profesor Letelier. Profesor, bueno, habló de la FMRI o FMRI, entonces, todo este tema de neuroimágenes, hay diferentes métodos en cada etapa que se toma la neuroimagen, desde que se hace la recolección de datos, la preprocesamiento, al postprocesamiento y en análisis e interpretación de datos. Entonces hay diferentes, en cada etapa hay diferentes procesos válidos, o que la ciencia, la comunidad científica los considera válidos, pero estos generan diferentes resultados. En este caso, el proceso requeriría en la etapa de admisibilidad quizás otros criterios. Me imagino, no estoy planteando como una fiabilidad o una validez. Y a la profesora habló de
Esta neurona espejo. Pero tengo entendido de que, por ejemplo, en las ratas, cuando la rata madre es sometida a estrés o violencia, genera que sus crías también sean violentas. Pero no se sabe si, o no sé si se sabe, si es que esta conducta es transmitida por la leche materna o porque hay rasgos en las ratas que hacen que la cría también sea violenta. Entonces ahí estaríamos hablando quizás no de conductas que la cría ve a futuro, reacciones, sino que la madre ya trae consigo. Ya, yo antes de dar la palabra, es mi obligación, mi deber, me lo han recordarles, valga la redundancia, que nos quedan dos sesiones de esta magnífico ciclo. Una el miércoles 11 de diciembre, que será sobre neurociencia y derechos de las personas con discapacidad, donde va a venir la experta internacional de Naciones Unidas para la sobre la discapacidad y accesibilidad, María Soledad Cisternas, y el neurocientífico Pedro Maldonado de la Universidad de Chile, y el profesor Luis Villavicencio, que está aquí presente. Y además tendremos el jueves 19 de diciembre, el último ciclo de este año, que estará dedicado al tema de la neurociencia y el derecho penal juvenil, donde va a venir el actual defensor de la niñez, Anuar Quesille, y va a intervenir la doctora Marcela Aedo y el doctor Diego González, ambos del Centro de Derecho Penal y Filosofía del Derecho de nuestra universidad. Así que súper invitados. Y el psicólogo, perdón, Javier Morán, que también va a estar en esa. Así que esas sesiones son demasiado excelentes, aunque no sé si van a ser mejores que esta, porque esta ha sido muy buena. Así que ahora sí les doy la palabra libremente para que terminen cada uno, no sé, quizá en el mismo orden, José Luis, luego decir lo que... Voy a ser muy breve. A tu pregunta, por supuesto que es posible cambiar las cosas, pero esto requiere no tanto que los políticos se abran a esto, porque los políticos no lo van a hacer. Los juristas tenemos que hacerlo. Y digo los juristas porque en el mundo de la política no se escucha al científico natural, no, se escucha al abogado. Y generalmente somos abogados los políticos. Y las mayores dificultades para aprobar una legislación moderna y adecuada se deben precisamente a parlamentarios, presidentes de la República, que han sido casi todos abogados, ¿no? Que hacen oídos sordos a este tipo de consideraciones. Así que es posible, pero tenemos que dialogar entre nosotros y que nosotros nos abramos. La profesión jurídica es muy conservadora y muy hermética. Cree que las normas son el mundo y que fuera de las normas no hay mundo, y eso no es así. Si nos abrimos nosotros, de ahí nuestro Congreso sobre Emociones y Responsabilidad Criminal, podemos tener alguna posibilidad de cambiarla. Si no nos abrimos nosotros los juristas, estamos fritos. Sí, como que trataré de recordar todo. Tomando un poco también lo que dijo Luis, voy a responder con un caso que es bien emblemático en Chile, y tomando también las palabras del profesor. Hace un par de años atrás, no recuerdo exactamente cuándo, en Talca, no sé si recuerdan de una mujer que asesina a su marido, lo cercena y luego lo cocina. Tal cual, lo cocina. Y lo deja en una de estas ollas grandes, no recuerdo el nombre. Y luego ella misma, después de varias cosas, eh, como que en un momento tiene un momento de epifanía en un espacio de cómo la planificación que estaba haciendo para deshacerse de este cuerpo, y ella misma va a Carabineros y relata el hecho que había cometido. No sé si recuerdan este caso. La atenuante allí fue que ella había tenido variadas depresiones, y específicamente depresión posparto y una depresión producto de varias pérdidas de embarazo. Y está demostrado también a través de diversas herramientas y sobre todo de imagenología, que cuando hay depresiones maltratadas o no abordadas, también se produce mucha muerte neuronal en estructuras frontales y en estructuras temporales, específicamente a nivel de hipocampo. Y evidentemente eso va a generar comportamientos errados y atípicos en ciertas situaciones. Y eso genera un atenuante súper importante para la condena que se le dio, que fue muy corta. De hecho, ya debe estar ella en libertad.
Y yo creo que ahí está la clave de cómo el científico puede dialogar con el derecho, en no llegar como esta es mi verdad, esta es la verdad y desde aquí en adelante cambiemos todo a esto porque no, también es demasiado utópico. Tampoco creo que sea la solución desarrollar una ley para cada caso. Yo de verdad creo en la ley, yo creo en la ley y en las instituciones, incluso hoy. De verdad. Y creo en los abogados. Les juro que sí. Les juro que creo en los abogados. O sea, lo espero. De hecho, voy a estudiar. No, 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 no. No, de verdad creo en las instituciones y este tipo de casos demuestran que cuando las cosas se hacen de forma transdisciplinaria, no solo multi, sino que dialogan distintos profesiones o distintas áreas, puedes llegar a espacios bastante justos, sin dejar de considerar cuál es la realidad de la persona que ha cometido un delito. Eso. Por lo tanto, creo que sí es posible que lleguemos a integraciones allí bien interesantes. Y sí, al científico en Chile no se le toma en cuenta porque todavía Chile está muy en un paradigma psicoanalítico, proyectivo. Las pruebas que se utilizan en el ámbito penal todavía son, por ejemplo, el test de Rorschach, algo que no tiene ninguna validez científica. Los psicólogos me odiarían, pero es cierto, no hay validez científica en las pruebas proyectivas. El test de la familia que se utiliza tanto en infancia no tiene validez científica. El test de la persona bajo la lluvia, ustedes googlean y ¡pum! Todas las respuestas. Entonces, creo que también, no, de verdad, es complejo. Creo que también hay que revisar cómo la psicología ha generado también este tipo de discusiones desde lo añeja que está. Hay que actualizarse y en ese sentido, más que la neurociencia en particular, la neuropsicología ha generado bastante aporte que todavía en Chile no está. No se considera. Por ejemplo, en Europa cada vez lo están tomando mucho más en consideración, pero acá no. Acá los neuropsicólogos somos muy poquitos. De hecho, en la región habemos, con suerte creo yo, 10. De verdad, pero así siendo muy generosa, vemos 10 formados, porque hay muchas personas que tomaron un diplomado y evidentemente sí, soy neuropsicólogo, pero no, para ser neuropsicólogo tienes que tener al menos 1000 horas de supervisión clínica, es bien complejo y bien larga la preparación. Entonces, desde allí también creo que nosotros igual tenemos una responsabilidad respecto de cómo no estamos participando en estos espacios. Respecto de lo que comentaba acá, de los videojuegos y eso, hay varios estudios súper interesantes que no generan absolutamente nada. No hay ninguna influencia del uso del videojuego, de las películas que ves, no tiene que ver con eso, tiene que ver más que nada con cómo el entorno facilita o no algunas cosas. Porque, por ejemplo, no sé, todos los niños, y esto es bien genérico, todos los niños y niñas desde pequeños, y no me digan que no, todos los niños juegan con pistolas y las niñas no. Las niñas no juegan con pistolas. Eso, por ejemplo, podría indicar, pensando como en este tema más del elemento externo, que solo los niños van a cometer delitos y las niñas no porque no juegan con pistola. Y podemos ver hoy exactamente, y que de hecho el género femenino es más violento y estratégico incluso que el género masculino. Entonces también hay que comenzar allí yo creo que se sabe que participan. No, sí, sí, pero los delitos de las mujeres son bastante interesantes. Por eso recurrí a la señora de Talca, por ejemplo. Dije estratégicos. Usé la palabra estratégicos, no inteligentes. Em, entonces, claro, más que el elemento es el entorno insisto, la historia es bien importante. De hecho, por ejemplo, hay casos hoy, sobre todo tomando lo de la narcocultura, que podríamos investigar, por ejemplo, caso a caso. No todos los jóvenes que están en este ámbito vienen de ambientes vulnerables complejos. O sea, hay muchos chicos que tienen mamá, papá profesional, una vida bastante típica, pero algo pasó que de pronto parece que entretenido participar de estos entornos. Tiene un nivel de validación diferente, parece que me da un poder distinto, por lo tanto una autopercepción también mucho más placentera, todo es más rápido, no tengo que estar, por ejemplo, 5 o 7 años en una universidad haciendo X,
obtengo dinero, lo que tú te ganas en un mes, yo lo obtengo en una semana. Está mucho esto de mostrarse. Las redes sociales son bien importantes y vuelvo otra vez al tema placentero y a la dopamina. Ahí también hay que observar qué es lo que genera eso en el sujeto, qué es lo que el sujeto está buscando. Y por ejemplo, la utilización de imagenología es súper, 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 súper beneficiosa en esos casos. Entonces, la respuesta no es tan simple como qué haríamos. Evidentemente hay que hacer acciones preventivas desde los sistemas educacionales, que no sé si estamos en esa posición también, porque Chile tiene una política bastante atípica. O sea, creo que basta solo con observar lo que está sucediendo con todas las denuncias de abuso sexual y violación, cómo se han manejado, que son súper distintas. Cómo se maneja, por ejemplo, la del ministro o exministro, cómo se maneja la del futbolista, cómo está manejando la denuncia al presidente y cómo se maneja la de Juanito que vive en X lugar, ¿se entiende? Entonces nosotros somos un país bien especial que requiere de un análisis muy profundo, o sea, podríamos incluso tomar en cuenta cómo se gesta todo el tema del estallido social, qué es lo que viene después, qué es lo que pasó en la pandemia, qué es lo que viene después. De verdad, somos un país que requiere un análisis alto y con la participación de muchos profesionales. Entonces, no es tan simple como decir, haríamos tal o cual o cual. Por eso cuando me preguntaba si yo tuviese el poder de, sola no lo haría porque sé que no sería capaz. Recurriría a varios, por ejemplo, a varios abogados, a médicos y sí, es. Muchas gracias. Voy a ser sintético. Hay que evitar el efecto CSI. Yo creo que, claro, no creo que lo conozcan porque es muy antiguo, ¿no? Pero la ciencia no va a resolver los casos, ¿ya? El que tiene que resolver es un juez o una jueza, auxiliado por la ciencia. Sí, el efecto CSI, eso es como de la tele. Ahora, em, lo que es interesante frente a la pregunta que plantea Leonardo, que lo hace con Suki porque se está doctorando y probablemente quiere investigar sobre ello, em, es que, y planteo lo siguiente, ¿qué pasaría si un testigo voluntariamente dice al fiscal, interrógueme y me someto a este examen de imágenes de la resonancia magnética funcional? O la que mide ondas cerebrales, o el típico polígrafo que incluso todavía hacemos. Lo hago voluntariamente. ¿Vale? Entonces, ¿es una conducta tolerable? ¿Invade o no el derecho a la privacidad? Bueno, podría ser, ¿no? La pregunta es, ¿qué prueba eso? ¿Es una prueba? Y luego, ¿qué prueba? Bueno, lo único que puede probar o que podría probar es que frente a determinados estímulos se produjeron consecuencias fisiológicas o hubo algún tipo de reacción fisiológica, o el flujo sanguíneo, etcétera, ¿no? Pero no puede probar un contenido. Eh, eh, Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, es posible que ocurra. No hay una norma tal vez Andrés tenga otra opinión, Andrés Benavides, pero no hay una norma que lo prohíba. Respecto al imputado, por ejemplo, está prohibido el uso de drogas, el uso de sustancias que alteren su voluntad, pero una máquina que ve imágenes no altera la voluntad. Incluso se prohíbe la hipnosis. Es bien curioso. Bueno. Y la segunda pregunta es, obtenida este resultado de la ciencia o una ciencia Nobel, como sería la neurociencia para el proceso penal, ¿ah? No, digo no. ¿Cómo se incorpora al proceso jurisdiccional? Que es la otra gran pregunta, ¿no? Y no tenemos parámetros de cientificidad. No existen parámetros. Hay una era que estamos hablando en esta época, en este momento, la era post-Daubert, que son las reglas Daubert de la Corte Suprema de Estados Unidos del año 94, para demandas contra farmacéuticas, ¿no? Algunos códigos procesales han tipificado estas reglas, pero en realidad lo que uno podría esperar es que haya criterios que manejen los jueces para valorar si una prueba que se plantea como científica tiene indicios suficientes de cientificidad, como por ejemplo indicar cuál es el margen de error, indicar si esto ha sido estudiado y publicado y se ha sido sometido a pares revisores. ¿Cuál es el grado de aceptación que tiene por la comunidad científica? Si se basa en evidencia obtenida del caso y no en otras cosas. Todo eso está ausente en nuestro sistema, que es absolutamente formal. Nuestro sistema solamente que mira la credibilidad del perito y las cuestiones formales de la pericia, pero no indicios de cientificidad. Entonces, hay un problema con lo que plantea Leonardo, que nos falta avanzar, por lo menos en el punto de vista jurídico, en ese aspecto. Un aplauso para la
Muchas gracias por su asistencia y los quedan súper invitados para las próximas sesiones. Bueno. No, pero ella abandonó, no, ella abandonó. Estábamos bien, gracias. No, abandonó y ahora se dedica. No, tampoco.